como lo planteó él, una introducción al libro de Lucas. Esa es la perspectiva con la que se debe abordar el día martes. Entero, en un tanto, dar una introducción, que la gente tenga una panorámica de todo el libro. Ese es en realidad el objetivo, dar apenas claves para entender el Evangelio. Hoy vamos a entrar al Evangelio según Juan y daremos una panorámica Vamos a leer el precioso prólogo de este libro, capítulo 1, versículo 1, para entrar en sintonía con la temática, el lenguaje, el sabor de este libro. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Padre, tomamos estos versículos para introducirnos al cuarto evangelio y poder recibir de ti tu enseñanza, tu revelación, tu instrucción, de manera que vivamos apegados a ella, y en el apego a esa enseñanza encontramos la plenitud de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Vamos a plantear la estructura
vamos a plantear la estructura del Evangelio. El Evangelio ha sido ordenado dentro de, diríamos, dentro de unos puntos de referencia cronológicos. La esencia del Evangelio son dos. Hay una primera semana y hay una segunda semana. Esto es la división básica del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan quiere organizar todo su contenido sobre este esquema de tiempo. La primera, dale este, ahí está, muy bien, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, mucha resonancia esto. 1, 1, 2, 1, 2, ahí está bien, déjalo ahí. ¿Quiere organizar su evangelio o quiere ordenar la temática sobre Jesús en torno a estos dos ejes cronológicos? La primera semana y la segunda semana. Ese es todo el contenido del evangelio. No diríamos que quiere resumir toda la vida de Jesús en 2 semanas. Lo que estoy diciendo es que el evangelista ha retomado toda la vida de Jesús, por lo menos aquellos aspectos esenciales que él cree debe destacar, y los ha organizado en una estructura cronológica, en el cual primero habla de la primera semana y luego va a plantear la segunda semana. Y a esta estructura gruesa de la primera semana, cuyo contenido fundamental va a ser las 7 señales. Las 7 señales. Diríamos que en la primera semana el evangelista quiere presentarnos las señales. Reúne de todas las señales que Jesús realizó, él escoge 7 que para él son emblemáticas. En esas 7 señales él recoge la esencia del ministerio de Jesús y las organiza dentro de este esquema de la primera semana, que ya lo vamos a desarrollar. Y en la segunda semana él desarrolla la gran señal. La gran señal. ¿Y cuál será esa gran señal? La pasión de Jesús. La pasión. ¿Y qué es la pasión? Muerte y resurrección. Ese es el contenido, diríamos, evangélico de la pasión, la muerte y la resurrección. Y lo que tenemos al margen de esto será el prólogo. Un prólogo que es lo que hemos leído, capítulo 1, del 1 al 18. Y tendrá un epílogo que será el capítulo 21. Y este, diríamos, sería el resumen básico de todo el evangelio. El esquema básico del evangelio de Juan será entonces este: el epílogo,
Y aquí que falta luz o la cámara más cerca o definición de esto. El prólogo, la primera semana que contendrá las 7 señales, la segunda semana que contendrá la gran señal y su hijo. No, subí, no lo chequé, subí. ¿O no puedo subir esto? Más, hijo, subilo. No, hombre. Agarra esto, pues vaya. Agarra esto. Y termina cerrando con el epílogo, ¿verdad? Este es el contenido y es un contenido que familiariza con la estructura del Apocalipsis, donde se va a hablar justamente de las 7 trompetas, de las 7. Hermanos, va que ustedes no miren hasta allá atrás. ¿Por qué está volado tan oscuro? Aquí le dicen a uno, pastor, compra este cable que hoy sí se va a ver bien nítido, por gusto. Que este conector que hoy sí, por gusto. Porque si esto no se mira, entonces que alguien en la computadora está armando el esquema rápido y lo pase mejor. Que esto es más visible. Esto aquí los hermanitos de atrás ni que tuvieran la visión de Superman quizás. Van a pasarle el esquema a computadora para que estos, bueno, aquí está, miren, estos hermanos son bárbaros. Va, así tiene que ser, ve. Aquí está más claro, hermanitos. Tal vez súbanle el número a las letras, estas, más grandes estas. Todas estas más grandes para que se puedan ver. Y quítame el teclado de ahí, hijo. Quítame el teclado de ahí. Y la letra un poco más grande para que todos puedan ver. Bien, aquí está excelente. Miren, esta es la estructura básica del Evangelio. Tenemos un prólogo, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Tenemos una primera semana cuyo contenido fundamental de la primera semana son las 7 señales. Y tenemos una segunda semana donde se desarrollará la gran señal que apunta a la pasión, que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Estamos ahí, hermanitos? Vaya, vamos a desarrollar primero el prólogo. El prólogo es una joya literaria. Una joya literaria, y no solamente literaria, teológica. El prólogo representa uno de los momentos de reflexión teológica más densos de la comunidad cristiana. Porque el evangelista va a ubicar a Jesús en una, diríamos, en una perspectiva de la eternidad. Ninguno de los evangelios, ni Mateo, Marcos, ni Lucas, se ha atrevido a hablar de Jesús en términos divinos, ninguno. Es el evangelio de Juan quien va a comenzar a trazar una línea divina de la persona de Jesús. Dámele volumen a este, hijo, a este, solo a este. 1, 2, 3, ahí. Va a comenzar a trazar una línea divina del ministerio de Jesús, de la persona de Jesús, diríamos. Y de entrada, el prólogo, el capítulo 1, de hecho,
en la NBI ustedes verán que del 1 al 5 aparece en forma de verso, porque es un canto de la comunidad antigua. Del 1 al 5, lo que ha hecho el evangelista es iniciar el evangelio con un canto antiguo. Por eso, a diferencia de la Reina Valera, la NBI del 1 al 5 lo pone en ese verso, en poema, acerca de el verbo. Por supuesto, la traducción correcta es la palabra, no el verbo. El verbo no es traducción. La traducción correcta del versículo 1 tendría que ser: en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por la costumbre que así se conoció tantos años. El versículo en la Reina Valera es que la NBI mantuvo el término verbo, pero no. La traducción es la palabra. Porque cuando se tradujo del griego al latín, en griego es logos, y se tradujo al latín verbum. Y lastimosamente ya no se tradujo al castellano, sino que lo que se hizo fue castellanizar la palabra latina verbum y la pusieron verbo. Pero la traducción es palabra. En el principio ya era la palabra. Y la esencia de esto es colocar a Jesús en el plano de la eternidad. Colocar a Jesús en una relación especial con Dios desde antes de la eternidad. Por eso el versículo dice: en el principio ya existía la palabra, hablando de la eternidad del verbo. Y el verbo estaba con Dios. Es una manera de diferenciar al Padre del Hijo. Y el verbo era Dios. Es una manera de decir: esta palabra, que más adelante en el versículo 14 será palabra encarnada, o sea, Jesús, el Hijo, esa palabra era Dios. Tiene naturaleza divina, tiene carácter divino. Y solo en el versículo 1 entonces se habla de la eternidad de la palabra, de la diferencia entre la palabra y el Padre, y de la deidad de la palabra. La palabra era Dios, es decir, mantiene una afiliación divina. La acción creadora de la palabra, versículo 3. La acción iluminadora de la palabra, versículo 4. Y la prevalecencia de la luz, que es esa palabra, sobre las tinieblas. Y luego se entra al término ya histórico y se habla de Juan como el mensajero de esa palabra, el preanunciador de esa palabra. Y al final se nos habla en el 14 que Juan había anunciado esa palabra que ahora se encarna. Esa palabra que estaba ya desde la eternidad, esa palabra que estaba ya con Dios, esa palabra que era Dios, va a asumir la carne humana. Y el verbo se hizo hombre, no pareció ser hombre, no, se hizo hombre. Esta es la verdad, diríamos, fundamental de la fe cristiana. Ninguna religión, ninguna declaración de fe en el mundo habla de que Dios deje de ser Dios y se haga hombre. Ninguna. Solo la fe cristiana. Es la única que declara que tanto fue el amor de Dios por la humanidad, que Dios toma forma humana y será rechazado y será muerto, que eso va a ser la gran señal. La gran señal es que el Hijo de Dios, que es Dios,
terminará muerto en la cruz. Y finalmente se dice en el 18 que es el Hijo de Dios, diríamos, el Hijo de Dios es la única revelación oficial, si queremos llamarlo así, que el hombre pueda tener acerca de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. En otras palabras, Jesús, la palabra, el Hijo, es la versión oficial que Dios nos envía acerca de Él. Acerca de un tema hay opiniones, ideas, explicaciones o teorías, pero siempre hay una versión oficial, es decir, aquella versión que se impone como referente de lo que realmente es. Respecto a Dios, muchos han dicho tantas cosas. Abraham habló sobre Dios, Moisés habló sobre Dios, David habló sobre Dios, los profetas han hablado sobre Dios. Sin embargo, lo que Juan dirá en el versículo 18 es la versión autorizada, la versión oficial, diríamos, de Dios. ¿Quién la tiene? Jesús, el Hijo. Eso es lo que dice el versículo 18. Por encima de lo que dijo Abraham, por encima de lo que dijo Moisés, Brian, vení, por encima de lo que dijo David, por encima de lo que dijeron los profetas, por encima de todos ellos, la versión que cuenta acerca de Dios es la versión de Jesús. Por encima de todos los hombres que han hablado de Dios, Dios ha decidido dar a conocerse a sí mismo en una persona a quien Él ha delegado para revelarles a los hombres la verdadera identidad de Dios. Y esa persona es Jesús, el Hijo, y el Hijo con mayúscula ahí. El Hijo es la revelación por excelencia, de tal manera que si un día hay una, diríamos, divergencia entre Jesús y Moisés, ¿a quién vamos a elegir? Al Hijo. Si un día hay una divergencia entre Jesús y David, ¿a quién vamos a elegir? A Jesús. Si un día hay una divergencia sobre cualquier profeta y Jesús, ¿qué quiere decir? Vamos a elegir a Jesús. Él es la versión oficial. Él es la explicación autorizada por Dios de manera plena y total. Eso es lo que sentencia el prólogo. De tal manera que va a resultar chocante, va a resultar problemática, va a resultar crítica de cómo el Evangelio va a plantear que la versión autorizada de Dios será una versión desautorizada por los hombres. Eso va a ser irónico, va a ser paradójico, va a ser contradictorio, porque ya lo dice el versículo 12. ¿Qué plantea el versículo 12? ¿Cómo? A los suyos, no a los suyos, a los suyos, lean bien, a lo suyo vino, y aquí sí, plural, y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Es decir,
Lo paradójico del evangelio será que la persona a quien Dios autoriza para darle a conocer a los hombres su identidad, su propósito, los suyos, principalmente los suyos, no lo van a recibir. Es decir, la nación de Israel, sus líderes, toda esa larga tradición que dice ser fiel a Dios, todos ellos no lo van a recibir. Y esa es toda la paradoja del evangelio. Aquel en quien Dios ha decidido revelarse no es recibido con los brazos abiertos. Y esto ya debe de antemano, hermanos, curarnos y sanarnos acerca del énfasis en la popularidad que hoy día a la gente le encanta tener. Hoy día, dejémoslo ahí, hoy día pareciera que la popularidad es criterio de verdad. La sociedad que vivimos nos hace sentir o nos hace pensar que la popularidad, la aceptación, los seguidores, los contactos o amigos que tengan, significa que tal persona es aceptada por Dios, es reconocida. La popularidad como indicio de que Dios está con usted. Eso en el evangelio se hace trizas, porque la persona a quien Dios va a delegar para darnos a nosotros los seres humanos la única imagen de Dios válida que podamos tener, a esa persona lo rechazaron. Y finalmente, dirá la última semana, lo terminaron matando en la cruz. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? ¿Preguntas? Digo esto porque no estemos pensando que si predicamos y hacemos el misterio de Jesús, no crean que nos van a recibir con los brazos abiertos. Es decir, no crean que predicar la palabra de Dios en fidelidad a Jesús, no crean que es cosa de popularidad. Y claro, hoy día uno de los grandes problemas de los pastores es el miedo a perder la popularidad. Hay pastores que se mueren si desciende el número de seguidores, que se mueren y siempre andan buscando ver cómo dicen las cosas de manera tan atractiva, de tal manera de no perder popularidad. A Jesús no le importó la popularidad, le importó transmitir la imagen correcta de Dios, aunque esa imagen estuviera en contra de las estructuras religiosas, políticas o económicas de su época. ¿Me van siguiendo, hermanos? Él no vino a quedar bien con el palacio de Pilatos. Él no vino a quedar bien con la casa de César. Él no vino a quedar bien con los sacerdotes del templo. Él vino a darnos la imagen de Dios. Y solo podemos hablar de Dios en terreno sólido cuando lo hacemos a partir de Jesús de Nazaret. Solo podemos hablar de Dios sobre bases serias cuando lo hacemos a partir del mensaje y la práctica de Jesús de Nazaret. Por eso es que los evangelios son importantísimos, hermanos, porque recogen esa mentalidad, esa preocupación, esas inquietudes, esa práctica de Jesús de Nazaret. Y es a partir de la práctica y enseñanza de Jesús de Nazaret que debemos establecer nuestra propia práctica como seguidores de Jesús, aunque no seamos populares. Pareciera hoy día que la iglesia evangélica quiere caerle bien a los gobernantes, quiere caerle bien a los poderes económicos, quiere caerle bien a los poderes políticos. La iglesia ha olvidado que la práctica de Jesús nos pone en tensión con los poderes establecidos, y la iglesia prefiere mejor renunciar al mensaje de Jesús, o suavizarlo, o matizarlo, o disminuirlo, o rebajarlo, con tal de mantener armonía con los poderes humanos. Pero la iglesia no ha sido llamada a ser admirada, ha sido llamada
hacer continuidad del ministerio de Jesús. ¿Estamos, hermanitos? Predicar no siempre los va a hacer populares, hermanitos. Predicar no siempre los va a hacer famosos. Ser fieles al mensaje de Jesús no siempre les van a abrir las puertas o les van a aplaudir. A veces los van a humillar, los van a criticar, se van a burlar y en fin, muchas cosas. Pero a eso hemos sido llamados. Ese es nuestro ministerio. Ser fieles a Jesús. Porque solo en el mensaje de Jesús está verdaderamente la vida eterna. Bien, habiendo dejado el prólogo, vamos a la primera semana. Es como que si el evangelista volviera de nuevo a iniciar el libro de Génesis. Como que volviera a contar la historia de la humanidad, solo que ahora en la persona de Jesús. El versículo 29 nos dice al día siguiente, ¿sí? Quiere decir que si dice al día siguiente, las cosas que narra del 28 hacia atrás son el día anterior al siguiente. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, hermanos? Vale, entonces, si hay un día anterior, ahí está el número 1. Si dice al día siguiente, ahí estaría el día 2. Versículo 35. Al día siguiente, ese sería el día. Versículo 43. Al día siguiente, ese sería el día. Y al tercer día, ¿qué sería? Al tercer día del cuarto día. O sea, ya está el cuarto día. Y después de ese 4 días, al tercer día de ese día siguiente, último, o sea, estamos en el séptimo día. Entonces, el séptimo día, si pudiéramos poner aquí, séptimo día, hijo, y me hacías 7 señales para allá. En el séptimo día, poneme para acá, séptimo día, cabal. En el séptimo día, digamos que el contenido del séptimo día son las 7 señales, ¿ya? Porque en el séptimo día comienza Jesús con la primera señal. La primera señal. El contenido del séptimo día, hace un diagrama aquí que implique que esas 7 señales es lo que Jesús hará en el séptimo día. Por supuesto, el séptimo día aquí no es día geográfico, ya no es día de 24 horas. Este séptimo día es el séptimo día de el obrar de Dios, el obrar de Jesús, de la manera que Dios trabaja 6 días y al séptimo día viene a reposar en la palabra. Digamos que Dios el séptimo día descansa, pero es el séptimo día en el Génesis donde Dios pone a trabajar a los hombres, ¿ya? Dios descansa el séptimo día, pero ahí le da la orden al hombre que comience a trabajar, que llene la tierra, que sojuzgue, que pueble, que multiplique. En el séptimo día de Jesús va a comenzar a realizar, es como el séptimo día simbólico que reúne las 7 señales. La primera señal es las bodas de Caná, capítulo 2, del 1 al 12. Ya ustedes conocen la historia. El versículo clave es el versículo 11, que describe la finalidad de esta señal. La primera de sus señales, la hizo Jesús
en Caná de Galilea. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Estoy en el 11. Estoy en el 2:11, las bodas de Caná. ¿Cuál fue la primera finalidad? Lleven una estructura solo de las señales aparte. Los discípulos creyeron en él. La primera de las señales lleva como intención que aquellos a quienes él ha llamado consoliden su fe en él, que los discípulos afirmen su fe en él. Esa es la primera de las señales. La segunda de las señales la tenemos en el capítulo 4. ...46... Jesús sana al hijo de un funcionario romano. Versículo 50. ¿Cuál es la finalidad de esta segunda señal? Pero aquí ya no son los discípulos judíos que creen, sino versículo 45. Crean en él gente de Galilea, de la zona casi gentil, y el funcionario gentil termina diciendo: el hombre creyó lo que Jesús dijo. En la segunda señal de la boda del funcionario, ya no son los discípulos, sino los gentiles. Los discípulos creen en Jesús en las bodas de Caná. Los gentiles creen en Jesús en la sanidad del centurión. No mal recuerdo si centurión dice la Reina Valera. De un noble. El hijo de un noble. La NB dice de un funcionario. Ahí tenemos la segunda señal que abre la puerta a los gentiles. La tercera señal, capítulo 5, del 1 al 9. ¿Quién sana aquí? ¿Quién sana aquí? Primero busque la Biblia y después escribe, hermanito. Maneje la Biblia. Primero maneje la Biblia. Si maneja la Biblia va a entender después lo otro. Capítulo 5, tercera señal. Jesús sana a un paralítico o a un inválido. Y está el relato del milagro, y esa fue la tercera señal. Y esta señal será un detonante que el ministerio de Jesús entrará en crisis con la dirigencia del templo. Esta sanidad va a revelar que la clase sacerdotal, la que dirige el templo, no reconocerá al enviado de Jesús que sana. Y ahí hay toda una explicación hay todo un discurso acerca de lo que Jesús hace. La cuarta señal, capítulo 6. ¿Qué milagro tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? La alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes, que será la señal donde Jesús va a demostrar que Él se desmarca de los intereses políticos y económicos de la nación judía. En esta señal, Jesús revela
que su misión no tiene nada que ver con las expectativas políticas de la gente. Por eso dice el versículo 14: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevarlo a la fuerza y que, hermanitos, y hacerlo rey, ¿qué hizo él? Él se retira, se esconde, se va él solo. En el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús quiere dejar en claro que las esperanzas judías no son las de él. Es decir, él no viene para llenar las esperanzas de un pueblo en particular. Él no viene a identificar su mensaje con los intereses de una nación, que es la tentación que los hombres siempre han tenido. Las grandes naciones siempre quieren identificar su agenda con la agenda de Dios. Siempre las grandes naciones han querido caer en la trampa que Dios está al lado de ellos y defiende sus intereses. En el milagro deja claro Jesús que la nación de Israel puede tener sus expectativas religiosas, sus anhelos políticos, pero que Él no viene para saciar, para llenar o para llevar a la práctica esas expectativas raciales o nacionalistas. Él no viene para darle carta de aprobación divina a las aspiraciones de una raza, de un país, de una cultura en particular. ¿Estamos, hermanitos? ¿Hay preguntas hasta aquí? Por muy judía, por muy israelita que sea su pueblo, él no viene para llenar las expectativas de la nación israelita. Él viene para llevar adelante el reino de Dios y no la agenda de un pueblo en particular, aún así sea Israel. Él no viene para ratificar, para refrendar a Israel como pueblo de Dios, de ninguna manera. Él viene a traer un mensaje que va mucho más allá de los intereses particulares de Israel. ¿Preguntas, hermanos? ¿Estamos en esto? Digo esto porque últimamente mucho se ha usado el Evangelio y la figura de Cristo y el cristianismo para refrendar o para brindar un apoyo ciego a Israel. Hoy día se oye mucho en el mundo de la iglesia evangélica que toda la Biblia y toda la fe cristiana está al servicio de brindarle a Israel un apoyo incondicional. Hay toda una línea, hay toda una corriente que va creando la idea que el cristianismo está para apoyar los intereses de una nación en particular. En la práctica de Jesús y en el mensaje del apóstol Pablo, que será el meollo del Nuevo Testamento, Israel no tiene ya lugar preferencial en la práctica de Jesús. Si Israel o cualquier nación quiere participar de las bendiciones de Dios, tiene que hacerlo a través de la persona que Dios ha establecido como su canal de revelación, y esa persona es Jesucristo. Él es mayor que Moisés, es mayor que David, es mayor que Elías, es mayor que todos los personajes del Antiguo Testamento.
por muy significativos que hayan sido esos personajes a la construcción de la identidad de Israel, la versión, la idea, la comprensión que sobre Dios podamos tener, solo es aquella que viene de la práctica y enseñanza de Jesús. ¿Estamos, hermanos? ¿Preguntas? ¿Una pregunta ya, hermano? Siervo, yo siempre he tenido una duda. Diga. De cómo podemos interpretar en la primera señal, el capítulo 2, en el versículo 4, cuando Jesús le responde a María que todavía no ha llegado a su hora. ¿Cómo podemos interpretar ese versículo? ¿Te referías a la manera como le habla a María o te referías a la hora? ¿Por qué le contesta así, que todavía no ha llegado a su hora? Sí, pero ¿te referís al modo en que le contesta o al contenido de lo que le dice? Al contenido. Es que el pasaje habla un poco golpeante sobre María. ¿Qué te pasa, mujer? Aún todavía no ha llegado mi hora. Entonces, al contenido, quizás. Si hablamos del contenido, hablamos de lo que Jesús le dice, María sabe las características especiales de su hijo. Ella sabe perfectamente que le ha sido entregado un hijo que tendrá una misión especial para Israel. Y ella, al señalar la necesidad del vino, está queriendo empujar a Jesús. Está queriendo empujarlo a una manifestación pública de su poder, a revelar su gloria. E indudablemente en la mente de María, por muy madre que sea, ella espera que de una manifestación poderosa y pública de Jesús se agilice el camino de su tarea, se agilice el camino de restaurar pronto a Jerusalén, de restaurar la identidad. Jesús le recrimina a María la pretensión del carácter público de su poder, y aunque va a obrar con poder, pero lo va a hacer en secreto. Va a llamar aparte al encargado de la fiesta, y sin que nadie se dé cuenta ni se haga público mayor cosa, él hará el milagro, pero no de manera pública, porque como él dice, su hora no ha llegado. Porque la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesús no será un milagro en particular, sino su muerte. Esa será la gran señal. Esto significa, amados hermanos, que a veces no tenemos que ver la gloria de Dios solo en lo espectacular. Es más, a veces la gloria de Dios, y no a veces, con frecuencia, la gloria de Dios se revela en el sufrimiento de aquellos que son fieles a Jesús. La gloria de Dios normalmente no se va a reflejar en cosas grandísimas, pomposas, espectaculares, que dejen vagueando a la gente. Quizá en el espectáculo de un hombre desnudo clavado en una cruz se está revelando la gloria de Dios. Pero ¿quién será capaz de entender que allí la gloria de Dios está cayendo? ¿Quién será capaz de discernir que en ese tramo doloroso de Jesús es que la gloria de Dios se está mostrando? Es decir, la gloria de Dios no tiene que ver solo con cosas espectaculares. También la gloria de Dios viene a nuestra vida cuando sufrimos por causa del testimonio de Jesús. ¿Otra pregunta? Hermano. Nuestro Señor Jesucristo, con las 7 señales, vino a reafirmar. Bájale volumen a ese micrófono aquí, a ese micrófono aquí. Dígame. Nuestro Señor Jesucristo vino a confirmar con las 7 señales que vino a lo suyo y no a lo del mundo, ¿verdad? Claro. Vino
a lo suyo, porque el movimiento de Jesús fue originalmente un movimiento de restauración judía, renovar a Israel y desde Israel renovar al mundo, pero los suyos no lo recibieron, es decir, lo rechazaron, no aceptaron el testimonio autorizado de Dios. Con la muerte de Jesús, Israel le dijo a Dios: lo que has hablado no lo aceptamos, no lo queremos, no lo vemos así. Pero con la resurrección de Jesús, que ya lo veremos más adelante, el Padre abre las posibilidades salvadoras de la obra de Jesús a todos los hombres. ¿Otra pregunta? Pastor, en el Evangelio de Marcos, María y la familia tienen otro concepto de Jesús. ¿Por qué en este Evangelio le presta otra forma de pensar a María y por qué hay un poco más de participación de las mujeres en el ministerio de Jesús? Correcto. Los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan tienen diferencias radicales. Diríamos diferencias insalvables. No hay manera de conciliar. Ni el movimiento de Jesús en Palestina, el movimiento geográfico, según los sinópticos y según el Evangelio de Juan, y mucho menos según la teología de los sinópticos y la del Evangelio de Juan. Son dos mundos completamente distintos. Por ejemplo, para los sinópticos, Jesús subió solo una vez a Jerusalén. Su ministerio se realizó privilegiadamente en Galilea y en un determinado momento Él afirma su rostro para Jerusalén solo para el desenlace de su muerte. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús está yendo a Jerusalén a cada rato. Va a subir en el capítulo 2 a hacer la limpieza del templo. Va a subir a la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Va a subir más adelante con la muerte de Lázaro. Va a subir más adelante para la pasión, para la muerte. Es decir, en la perspectiva de Juan hay una fluidez geográfica entre Jesús y Jerusalén. No sube una tan sola vez como lo dan a entender los evangelios sinópticos. El otro es el lugar de las mujeres en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una inclinación por el ministerio de las mujeres. En el Evangelio de Juan, las mujeres tienen un lugar privilegiado, comenzando con el caminar y acercamiento de María a Jesús. Luego viene la samaritana. Luego estará la figura fundamental femenina en el Evangelio de Juan, que será María Magdalena. Estará María y Marta. Es decir, hay constantes referencias al papel protagónico que las mujeres tuvieron en el Evangelio de Jesús, a tal grado, en el Evangelio de Juan, a tal grado que algunos biblistas llegan a pensar que el discípulo amado era una mujer. Porque en este Evangelio hay una figura anónima en todo el Evangelio, que se le llama el discípulo amado. Y nunca se nos dice quién es el tal discípulo amado. Nunca. Se menciona constantemente el discípulo amado como aquel que ha puesto por escrito el Evangelio de Juan. El discípulo amado es la fuente testimonial a partir del cual se construyó el Evangelio de Juan. El discípulo amado como esa persona que estuvo permanentemente a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Sin embargo, nunca se nos dice en el Evangelio quién es el discípulo amado. Solamente se nos habla del papel importantísimo que el discípulo amado tuvo en el ministerio de Jesús. Por ejemplo,
hace unas relaciones interesantes cuando dice: el Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Eso dice la Reina Valera, hablando de Jesús como aquel que está recostado en el pecho del Padre, y desde esa intimidad, está recostado en el seno, en el pecho, refleja una intimidad. El Hijo que está recostado en el pecho del Padre, Él nos ha dado a conocer al Padre. Pero más adelante el discípulo amado estará en el pecho de Jesús, indicando que Él es el testigo fiel del Hijo. Si el Hijo revela al Padre, el discípulo amado revela al Hijo. Entonces, para muchos, ese carácter de anonimato que se preocupa el evangelista por esconderlo y nunca revelarlo, parece ser la mejor estrategia que usó el evangelista para esconder una figura femenina detrás del evangelio. Claro, es una interpretación, una suposición que algunos plantean sobre el discípulo amado, ¿verdad? Pero el evangelio de Juan es un evangelio muy ligado al rol de las mujeres en la comunidad. Es un evangelio, no digamos feminista, pero es un evangelio por definición muy afín al lugar de las mujeres en las comunidades primitivas. ¿Alguien más? Si no, avanzamos. Bien, por razones de tiempo solo voy a avanzar con las señales. Son 7 señales, las voy a mencionar rápido. Nos quedamos en la multiplicación de los panes. Luego la quinta señal es Jesús camina sobre las aguas, capítulo 6, del 16 al 21. En esta señal Jesús muestra que ni siquiera sus discípulos pueden manipularlo. Él hará la voluntad de Dios y sus discípulos no pueden apropiarse de su identidad. La sexta señal es la curación del ciego, capítulo 9. Capítulo 9 es todo un capítulo precioso sobre la forma en que Jesús sana al ciego y la forma como los fariseos, la gente del templo, deslegitima la sanidad porque Jesús la hizo sin tomar en cuenta las leyes del templo. Jesús no va a cuidar las leyes del sábado y le van a decir a Jesús de todo. Al final lo van a llamar pecador. Y por supuesto, van a querer matarlo. 10:31. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. El 10:19, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Miren, hermanos, que lo que hacemos en la obra del reino nos digan que es del diablo, eso no es nuevo, hermanitos. Que nos digan que esos renuevos son del diablo, eso no es nuevo. Se lo dijeron a Jesús mismo. Este es un endemoniado, él por la obra de Belcebú hace esto. Jesús va a sanar sin
diríamos, sin someter su ministerio sanador a las directrices del templo. Él va a sanar porque esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, en esta sexta señal, lo que Jesús quiere decir es: las acciones sanadoras de Dios están por encima de las prescripciones de la religión. A la religión le encanta manejar y manipular las acciones de Dios. La religión se siente dueña de Dios siempre, siempre. Pero Dios no pertenece a ninguna religión. Dios no se nos revela en ninguna religión, ni siquiera en la judía ni en la cristiana. Jesús se nos ha revelado en una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Estamos, hermanitos? Lo que importa no es la religión cristiana, lo que importa es la persona de Jesús. Eso es lo que importa. Lo que importa no es ser fieles a los dogmas de una iglesia ni a los ritos, no. Lo que importa es ser fieles al mensaje y a la práctica de Jesús. Siempre digo, la iglesia verdadera solo es la iglesia que se parece a Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Y finalmente está la sanidad de Lázaro en el capítulo 11. Donde se llega al término de la primera semana. Se cierra, versículo 45, 11:45, donde se comienza ya a trazar la muerte de Jesús. Versículo 54, 11:54. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial. 56. Andaban buscando a Jesús, y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía renunciarlo para que lo arrestaran. El versículo 57 resume la respuesta formal de Israel a las 7 señales. El séptimo día de Dios en la persona de Jesús, resumido en 7 señales, tiene una conclusión, y es que los honorables señores fariseos, escribas, sacerdotes y ancianos de Israel toman una decisión, y es condenar a muerte a Jesús. Y aquí comienza el capítulo 12, donde va a narrar la segunda semana que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 del capítulo 12, ¿qué dice? 6 días antes de la Pascua, o sea, la Pascua es el séptimo día. Y aquí se va a hablar entonces de los últimos 7 días. Y en este sentido, sí son 7 días que van a hablar de los últimos 7 días de Jesús. Diríamos entonces que la primera semana, la primera semana que termina en el séptimo día con las 7 señales, esa es la revelación de Dios en Cristo. ¿Ya? Esa primera semana es la revelación de lo que Dios quiere que sepamos, y esa revelación nos viene en la persona de Jesús. Y se llega a una conclusión, y la conclusión es: matemos a este y organicemos su captura. Y en la segunda semana ya viene el desenlace, ya viene la consecuencia, y son básicamente 3 cosas básicas que van a ocurrir aquí
en la segunda semana. El lavamiento de los pies, capítulo 13, del 1 al 30. Dos, el discurso de despedida, que va desde el 13:31 al 17:26. ¿Están poniendo esto, hijos? Vaya, pónganlo ahí solo. Y tres, la pasión, que va del 18:1 hasta el 20:24. Perdón, hasta el 20:30, perdón. Esos son las tres cosas que aparecerán en la última semana. El lavamiento de los pies, capítulo 13, del 1 al 31. Lo segundo que aparecerá es el discurso de despedida de Jesús, que va del 13:31 al 17:26. Es el discurso de despedida. Quitarle eso de consolidar a sus discípulos. Y finalmente la pasión, que va del 18:1 al 20:30. La pasión del 18:1 al 20:30. La pasión es la narración de la muerte y la resurrección de Jesús. Y hay un epílogo, o sea, un cierre, que es el capítulo 21, sobre Jesús, la pesca milagrosa y el ministerio de Pedro. El epílogo es claramente un capítulo anexado posteriormente. En todo el Evangelio ustedes podrán ver que los apóstoles tienen poca participación. A diferencia de los sinópticos, los que están siempre preguntando es Pedro. Señor, mira esto, Señor, mira lo otro. Pero en Juan no. En Juan es Felipe, en Juan es Natanael, en Juan es Lázaro, es María, es Marta. Es decir, son personas que no están ligadas al núcleo apostólico. En el Evangelio de Juan diríamos que no son los 12 los que se ven cercanos a Jesús. No son los 12 los que están generando preguntas a las cuales Jesús responde y da una palabra, sino que son personas que no pertenecen a ese núcleo. Por tal motivo, el Evangelio tuvo problemas por ser reconocido por algunas comunidades, porque sentían que la figura de Pedro no era fundamental en el Evangelio. Es así que de manera muy clara se le agrega al Evangelio un capítulo, que es el capítulo 21, donde por primera vez aparece Pedro como figura esencial, ¿verdad? No solo en la pesca, sino después en la misión. Y claro, lo que ocurre es que ese capítulo tiene como función colocar la figura de Pedro como un elemento fundamental en el ministerio de Jesús en la perspectiva del cuarto evangelio, y que al final sirvió como el capítulo que termina atrayendo el cuarto evangelio como un evangelio a la altura de los sinópticos, ¿verdad? Donde Pedro aparece como aquel que se va a ceñir la ropa
cómo se ciñó Jesús en el lavatorio de pies la ropa para lavar a los discípulos, donde se va a delegar a Pedro el cuidado de las ovejas, donde Pedro tiene un papel, diríamos, importante. Es el capítulo 21 el que le da al Evangelio de Juan un arraigo en la gran iglesia, porque originalmente el Evangelio de Juan era un evangelio que se leía en círculos gnósticos, porque hubo un tipo de cristianismo que era el cristianismo gnóstico, y el Evangelio de Juan era el preferido de ellos, por ese concepto muy, muy abstracto de hablar de Jesús, esos dualismos, luz, tinieblas, ¿verdad? Esas maneras bien abstractas de hablar acerca de Jesús, de la eternidad, del verbo, y usa una serie de terminología bien filosófica. De hecho, solamente Juan le llama logos, que era un término muy filosófico, muy ligado a la tradición platónica. Por tanto, pareciera ser que el Evangelio de Juan fue compuesto en un ambiente de cristianos muy ligados a las corrientes filosóficas y quisieron escribir su fe en Jesús desde un marco filosófico muy particular. Y para darle un carácter muy eclesial, muy de fidelidad a Jesús, colocan al final del Evangelio a Pedro como protagonista, para reconocer que ese grupo de cristianos ligados al gnosticismo reconocen a Pedro como figura fundamental de la comunidad cristiana. ¿Preguntas, hermano Nelson? Pastor, nosotros antes, como le dijera, por costumbre familiar, nos congregaron en la iglesia católica. Sí. Entonces ahora, y me siento bien acá. Entonces ahora que la gente, nuestros amigos, familiares, pues la gente que nos conoce, saben que estamos viniendo a una iglesia evangélica, a pesar de que nosotros pues claramente tenemos que no es que nos hemos acercado a Dios por buscar una iglesia, sino que estamos aquí porque lo buscamos a Él, y Dios pues nos ha respondido enormemente. El caso es que alguien un día me dijo que qué bueno que hemos cambiado, pero que estábamos equivocados por aquel cuento en el que Jesucristo le dice a Pedro que en él va a edificar su iglesia y que por eso lo toma la Iglesia Católica como el primer papa, y ahí viene todo ese legado. ¿Qué podría decirme usted sobre eso? Porque nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Pero incluso tengo una familiar, digamos, en segunda, que es monja. Y entonces un día me dijo, mira, que ya me contaron que qué bueno que te estás congregando, pero que estaba mal. Porque la verdadera iglesia, la que dejó Jesús, es la católica. Claro. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién determina que algo está bueno y que algo está malo? Justamente el Evangelio de Juan es esto lo que quiere iluminarnos. El Evangelio de Juan quiere decir la práctica sanadora de Jesús. Qué buena. Sana al paralítico, sana al ciego de nacimiento, sana al hijo del centurión o al noble romano, le da de comer a la gente. Su práctica revela el corazón de Dios. Su práctica que restaura al ser humano revela el carácter de Dios. Y el evangelista dice, qué bueno, eso es Dios. Dios es restauración de la vida humana. Pero la religión, los jerarcas del templo,
los que se consideran dueños de Dios, los que creen que Dios debe hacer lo que ellos dicen. Estos dicen que malo. Qué bueno que sanar ciego, pero qué malo porque no respeta el templo. Qué malo porque no respeta la verdad de Jerusalén. Es decir, es bueno pero no sirve, pues. Es bueno pero no sirve porque no lo hace conforme al templo. Y al final, ¿qué terminan haciendo? Condenándolo a muerte. La pregunta es, ¿quién dice que la práctica de Jesús es buena y quién dice que la práctica de Jesús es mala? ¿Qué define lo bueno o lo malo de algo? No lo define ni los dogmas de la iglesia, ni los ritos, sino la capacidad para restaurar la vida humana, la capacidad para levantar, para salvar, para liberar, para devolver la dignidad al ser humano. Donde haya salvación, donde haya liberación, donde haya dignidad, donde se recobre el valor de la vida humana, allí está Dios, aunque la religión no quiera, no acepte, no le parezca. Una religión que se ha olvidado de provocar esto en el ser humano es una religión que se ha apartado de Dios, aunque tenga dogmas, ritos, leyes, normas y pueda decir todo lo que quiera. Esa religión fue la que dijo de Jesús que era mala su práctica. Y no importa qué religión sea, si es católica, romana, apostólica, si es evangélica, tradicionalista, no importa. Toda religión que niegue la obra restauradora de Dios está lejos de Dios. Aunque hable lo que hable, diga lo que diga, construya dogmas que construya. Es la realidad de la vida humana la que determina dónde se mueve Dios. ¿Estamos, hermanito? Bien, vamos de pie, hermanito, vamos a orar. Ustedes, hermanos, no han sido llamados por Dios a predicar para ser populares. Han sido llamados por Dios a predicar porque esa es la misión de Dios. Porque Dios se quiere glorificar. Y mientras Dios se glorifique a través de su ministerio, no importa lo que le digan. No importa cómo lo traten, cómo le hablen, cómo lo critiquen, cómo se burlen, sean amigos, vecinos o familia. Lo que importa, lo único que cuenta es que Dios se glorifique en su ministerio. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a ser fieles y poner nuestra vida sobre bases sólidas. Y esas bases sólidas, personas